Buenas, Inongo. Como receptor de ordenadores, nos gustaría que nos explicases un poco el proyecto que tenéis aquí en el Camerún. Sí, bueno, primero es una alegría para mí, un gran agradecimiento de esta universidad que me ha ayudado. Este proyecto es un proyecto de una casa de cultura que quiero meter, que los jóvenes y gente mayor aprovechen para venir a leer, a estudiar y luego también a dar unos cursos durante las vacaciones. Pues con estos ordenadores van a servir para que les enseñen la informática y cosas por el estilo. Es un avance bastante importante y por eso agradezco mucho lo que este proyecto ha hecho por nosotros. Yo lo he puesto en un pueblo. Mi pueblo es un pueblo conocido, está en el sur de Camerún, tiene una creación natural especial porque tiene unas cataratas que desembocan ahí al lado del mar, y es un proyecto de mi pueblo, pero es un proyecto que he hecho para toda la comarca, para que se venga a estudiar, me gustaría poner luego una fundación sobre los estudios tradicionales de las etnias que forman esto, amén de ayudar a los alumnos, de los estudiantes que están ahí en diversas escuelas que no tienen esa posibilidad de tener ordenadores y que vengan ahí a hacer sus deberes o a estudiar también. Inongo, hasta ahora te hemos entregado 4 ordenadores. ¿Crees que con el tiempo vais a necesitar más? Sí, por ahora nos sirve, pero lógicamente durante las vacaciones queremos montar pequeños cursos, entonces se necesitará un poco más, pero no forzamos, pero si con el tiempo hay posibilidad de conseguir un poco más, será siempre un honor y un agradecimiento porque ayudará cada vez más. Muy bien. ¿Y los ordenadores que tenéis hasta ahora, estos 4, están dando buen resultado? Sí, están dando buenos resultados, sí. Bueno. Nos sirve de mucho y de verdad, gracias por todo, de verdad. Pues tienes que animar a nuestros estudiantes para que reciclen muchos más ordenadores, sí, para proyectos como este. Es una alegría ver a jóvenes así, haciendo este tipo de trabajo. Es una ilusión, no porque tenemos, pero ver a unos jóvenes que se dedican a esto, ánimo, y de verdad os agradezco mucho, ya no solamente mi aportación, sino la aportación que daréis. Eso sirve a otros como yo, a mí me ha servido mucho y sé de la alegría que también servirá a muchos otros que que han tenido la oportunidad y que van a tener la oportunidad de tenerlo. Ánimo, de verdad. Avui hem tingut l'oportunitat de conèixer un projecte. L'Inongo ens l'ha presentat, ens ha explicat com va, i això no és massa comú. És una oportunitat que no passa sovint. Avui, ara que coneixeu el projecte directament, què n'opineu? Ha canviat la vostra opinió? Us anima a continuar? Sí, a mi m'anima molt a continuar perquè m'agrada molt això de conèixer l'usuari final de la persona que adquireix l'ordinador, i clar, això et genera com un tracte més proper, més personalitzat, i fa tot molt més dinàmic i ho trobo molt positiu. Sí, com has dit, la motivació va ser a partir d'un professor que ens va donar la iniciativa d'apuntar-nos a aquest projecte i fer part de continuar amb la nostra formació i a part ajudar a persones, ens va donar la iniciativa per poder apuntar-nos.